Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico, día cargado de noticias en nuestra edición económica estelar. Iniciamos de inmediato con titulares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentó hoy para un segundo término. El mandatario aseguró que continuará el proyecto socialista de la Revolución Bolivariana y llamó a la unidad regional frente a las amenazas de los gobiernos neoliberales. Y el Estado plurinacional de Bolivia podría superar su propio éxito económico de los pasados 5 años. Organismos financieros internacionales también coinciden con eso. Juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guayquepuro. Juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes. Juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América. Juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria. Con imágenes del presidente Nicolás Maduro abrimos esta edición de Impacto Económico. El mandatario venezolano juramentó este jueves ante el Tribunal Supremo de Justicia a su segundo término como líder de la nación suramericana para el periodo 2019-2025. El acto oficial contó con la asistencia de delegaciones de más de 90 países, autoridades venezolanas y miembros del Poder Popular. Tenemos que empezar a actuar porque estamos defendiendo el futuro de América Latina y el Caribe. Estamos defendiendo el futuro de la CELAC, de UNASUR. No podemos dejar que una derecha extrema, intolerante, deshaga, destruya una obra que se estaba levantando de la Unión de América Latina y el Caribe. No podemos permitirlo. Ese era su primer mensaje luego de haber juramentado como presidente reelecto de la nación bolivariana. Y hablando del proyecto integracionista regional, el presidente Maduro propuso la celebración de una cumbre latinoamericana para debatir la situación de los países progresistas en la región ante las amenazas claras de los gobiernos de derecha que están comandados por Estados Unidos. Nosotros somos una de las víctimas principales de esa intolerancia ideológica. Sobre el tema Venezuela, yo he propuesto en varias oportunidades he propuesto. Que se convoque a una cumbre de presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe para discutir agenda abierta todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara. Y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara y de cara a los pueblos. Una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y ratifico hoy mi propuesta. Hablando de esto y refiriéndose a la declaración emitida por los países del autodenominado Grupo de Lima, el presidente venezolano advirtió que su carácter injerencista y agresivo no tiene comparación en la historia de las relaciones diplomáticas en la región. Yo creo que se pudiera hacer un estudio comparativo y creo que no hay un documento que se pueda comparar en su carácter ofensivo, violatorio del derecho internacional, en su carácter intervencionista, al documento que aprobó el grupo de gobierno de derecha participantes del cartel de Lima. Es un cartel que trafican con el derecho internacional. Es un cartel porque se cartelizan contra un país noble como Venezuela. Se cartelizan contra un país noble y en medio de los constantes ataques contra la economía venezolana, Maduro agradeció también y en particular a China y Rusia por su cooperación. Vamos a escuchar.
Quiero agradecer a la República Popular China, a la Federación de Rusia, por la asesoría económica y el apoyo de los más grandes expertos y especialistas en economía y finanzas que están junto a nosotros trabajando todos los días para apoyar, enriquecer con su experiencia el crecimiento de la economía. Agradezco. Y el apoyo de varios expertos de América Latina, de Sudamérica, que están aquí en Venezuela, de Europa. Y la juramentación del presidente Nicolás Maduro a su segundo mandato se da pese a los intentos desestabilizadores de los Estados Unidos. Venezuela, por ejemplo, enfrenta actualmente sanciones ilegales y un bloqueo económico unilateral impuesto por Washington y sus aliados a nivel internacional. Ahora, sobre este tema recibimos el reporte de nuestro compañero Luis Tavera. Adelante, Luis. Así es, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en su discurso, en su acto de juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, resaltaba puntos claves de lo que será estos nuevos componentes en su segundo periodo presidencial hasta el año 2025. Entre ellos, hacía énfasis en el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que tiene varias características, entre ellas la criptomoneda venezolana, el petro, que ha tenido avance no nada más en el ámbito nacional, sino también en el internacional. Hacía mención, además, en las inversiones extranjeras que ha tenido Venezuela durante los últimos días, esto con el crecimiento de la presidencia de los países petroleros OPEP y no OPEP, como también las empresas francesas que se han interesado en Venezuela. Potencias como Rusia, China, también Turquía han puesto su mirada en la comercialización con Venezuela. El día lunes el presidente dijo que encabezaría una sesión especial ante la Asamblea Nacional Constituyente, donde dará nuevos anuncios y medidas en materia económica, y esto es en el contexto de que lucha el gobierno venezolano ante el asedio internacional y el bloqueo financiero denunciado desde esta nación suramericana. Seguirá afianzándose en lo que es la lucha contra la corrupción y también seguirá potenciando lo que es la inversión internacional con potencias y también países que siguen apostando en la inversión y comercialización con esta nación suramericana. Gracias, Luis Tavera, por ese reporte. Y hablando sobre este mismo tema, la situación o estas sanciones en contra de Venezuela han causado precisamente serios daños a la economía del país suramericano. Sin embargo, desde agosto pasado del año 2018, el gobierno bolivariano ha emprendido un plan de recuperación y prosperidad económica para precisamente dar estabilidad al país. Estas son las líneas principales de ese programa. Veamos. El 20 de agosto el gobierno de Venezuela puso en marcha el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. El mismo se inició con la reconversión monetaria y el anclaje del bolívar a la unidad de cuenta, el petro, para el pago del salario de los trabajadores y contribuir con la desdolarización de la economía. Asimismo, se dio inicio a los planes de ahorro en oro y petro como parte del programa económico y proteger el ingreso de los venezolanos. También se contempló aumentar los niveles de producción para la generación de riqueza en petróleo, petroquímica, oro, diamante, coltán, cobre, hierro, aluminio, cemento, agricultura, entre otros. Las líneas del plan también están dirigidas a fortalecer el sistema de protección social del pueblo, mediante los comités locales de abastecimiento y producción que garantizan la distribución de alimentos y el fortalecimiento del sistema de carné de la patria, que contiene una base de datos de más de 18 millones de venezolanos. Igualmente, el gobierno venezolano se fijó como meta lograr un equilibrio fiscal con el fin de darle continuidad a las inversiones en materia de educación, salud, vivienda y empleo. Ahora bien, importante resaltar que el proyecto socialista de la Nación Bolivariana también ha priorizado el derecho a la vivienda para sus ciudadanos. Solo el año pasado, 2018, se construyeron 517.608 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, superando la meta prevista. Ahora bien, la meta a alcanzar para el próximo año 2025 es llegar a las 5 millones de viviendas dignas construidas. Precisamente el Plan de la Patria 2019-2025 tiene como eje central asegurar que todas las familias venezolanas tengan una vivienda digna, justa y propia.
Ahora bien, justo y necesario hablar de las sanciones económicas en contra de Venezuela, las sanciones ilegales e injustas impuestas por Washington y sus aliados, y también cuáles han sido las respuestas del gobierno bolivariano. Precisamente, el gobierno de Venezuela este miércoles presentó ante la Organización Mundial del Comercio un decreto para buscar para que la organización precisamente tome en cuenta las sanciones unilaterales de Washington y tome cartas en el asunto. Veamos. El documento publicado por la OMC el 9 de enero del presente año resalta la solicitud del gobierno de Caracas para la celebración de consultas con el gobierno estadounidense con respecto a las medidas coercitivas y restrictivas impuestas por la Casa Blanca que restringen y suprimen el comercio de bienes y servicios del país. La OMC destacó los alegatos de Venezuela, indicando que determinadas leyes y reglamentos estadounidenses relativos a bienes de origen venezolano, la liquidez de la deuda pública venezolana, las transacciones en moneda digital venezolana y la lista de naciones especialmente designados y de personas bloqueadas son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio del año 1994 y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Por otra parte, en una entrevista concedida al periodista Ignacio Ramonet, el mandatario venezolano Nicolás Maduro afirmó que el gobierno está empeñado en elevar la producción petrolera e incrementar la capacidad del país en el área petroquímica, en oro, diamantes, coltán, hierro, acero y aluminio en este 2019. Según el presidente, estas riquezas materiales se pueden comercializar en transacciones internacionales sin ningún tipo de cortapisa y pueden sobrepasar la persecución financiera estadounidense. Denunció que las sanciones de Washington y sus aliados internacionales generaron pérdidas a Venezuela a lo largo de 2018 por $20.000 millones. También denunció que la empresa financiera internacional Euroclear le tiene retenido a Venezuela $1.200 millones desde noviembre de 2017, dinero que estaba destinado a la adquisición de alimentos y medicinas. Y Washington, Europa y el autodenominado Grupo de Lima, que dicho sea de paso responde a los intereses del primero, buscan aislar a Venezuela y en respuesta el gobierno profundiza alianzas estratégicas con potencias emergentes. Por ejemplo, o un ejemplo de esto es su sólida relación con Rusia, China, Turquía e Irán. Venezuela y Rusia desde hace casi 20 años han estrechado profundamente los lazos de hermandad y cooperación, con la visión de construir un mundo multipolar donde el intercambio de ambas naciones sea una relación ganar-ganar, basada en el respeto, diálogo y aporte mutuo. Las relaciones entre Caracas y Moscú son consideradas de suma importancia por ambas partes. Estas se engloban en la Comisión de Alto Nivel Venezuela-Rusia, creada en 2001. En ese marco se han elaborado los instrumentos para la creación de proyectos en distintas áreas y la firma de acuerdos de cooperación sobre sus activos estratégicos como el petróleo, el gas y la visión geopolítica que impulsan ambos países. Desde 1999 Venezuela y Rusia han estrechado sus relaciones y desde entonces ambos países cuentan con más de 261 acuerdos suscritos en los sectores agrícola, petrolero, gasífero, industrial y militar. Ambas naciones ya cuentan con varias empresas conjuntas en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, territorio que posee las reservas de hidrocarburos certificadas más grandes del mundo. Venezuela y la nación euroasiática contemplan el funcionamiento de empresas conjuntas orientadas al desarrollo de obras de infraestructura, construcción de facilidades y prestación de servicios para impulsar la producción del crudo en el país. En la actualidad, los dos países avanzan en los planes de estudio para desarrollar proyectos gasíferos en la península de Paria, en el estado Sucre, concretamente en los campos Patao y Mejillones pertenecientes al proyecto Mariscal Sucre, uno de los más ambiciosos en materia gasífera que desarrolla Venezuela. En septiembre pasado, el presidente Nicolás Maduro firmó 28 acuerdos con China con el objetivo de impulsar el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Estos pactos abarcan áreas de interés en materia financiera, petrolera, tecnológica, minera, así como la producción de alimentos y medicinas. Destaca el respaldo de la empresa china National Petroleum Corporation y el Banco de Desarrollo Chino, instancias que facilitarán elementos claves al refinanciamiento de Venezuela y la revitalización de la industria petrolera venezolana,
como factor esencial en los ingresos venezolanos. China anunció el financiamiento por $5.000 millones a Venezuela para la recuperación de la actividad petrolera en el país suramericano. En ese marco, Beijing apuesta a desplazar a Washington como principal consumidor de crudo venezolano. Además, las partes suscribieron un memorando de entendimiento entre la Corporación Tecnológica ZTE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. China y Venezuela, en el marco de una cooperación ganar-ganar, mantienen pactos de cooperación en defensa comercial, seguridad, defensa nacional, estadística, ciencia y tecnología espacial, así como para el suministro de medicamentos y equipos médicos. El año pasado se produjo además la renovación del programa de intercambio educativo para el periodo 2018-2023 y del programa de intercambio cultural para el periodo 2018-2022. En diciembre de 2017, Venezuela anunció su participación en el megaproyecto de la Franja y la Ruta, que se expande a más de 70 países de Asia, Europa y África. En total, los acuerdos China-Venezuela ascienden a más de 700 proyectos y han supuesto la entrada al país suramericano de más de $62.000 millones. Y con Turquía, el gobierno bolivariano mantiene importantes relaciones económicas y sociales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha condenado en reiteradas ocasiones las sanciones de Washington contra el país suramericano. Aquí le mostramos una cronología de la relación turco-venezolana. Desde 2017, la relación comercial Venezuela-Turquía se ha incrementado. Destaca un acuerdo para comunicaciones aéreas que estableció la ruta Ankara-Caracas-Ankara, además de un acuerdo en materia agrícola de desarrollo compartido, con 30 millones de hectáreas para siembra en Venezuela, así como una alianza para combatir el crimen transnacional. Octubre de 2017. En el marco del Foro Empresarial Turquía-Venezuela, ambas partes firmaron acuerdos de cooperación bilateral, con el que se fortaleció el desarrollo de la Comisión Mixta Turquía-Venezuela. Ese mismo año, ambos países cerraron una relación comercial de $850 millones en convenios no petroleros. Mayo de 2018. Tanto Maduro como Erdogan firmaron mediante una videoconferencia un acuerdo de alto nivel. Turquía transfirió 18 buques a Venezuela y envió más de 930 contenedores de productos por un total de 142,5 millones de liras turcas. Julio de 2018. El presidente Maduro sostiene una reunión en Estambul, centro económico de Turquía, con empresarios turcos, a fin de fomentar las inversiones en la nación suramericana. Diciembre de 2018. Se instala en Venezuela el Foro de Negocios Venezuela-Turquía, en la capital del país, donde se registró una intención de negocios por más de 4.000 millones de euros. Y en cuanto a las relaciones comerciales entre Irán y Venezuela, que datan de la década de los 60 con la creación de la OPEP, pero en los últimos años, con la llegada de la Revolución Bolivariana a Venezuela, se han impulsado también de manera significativa. Un ejemplo de esto fue el Fondo Conjunto que se creó en el año 2007 por un monto de $2.000 millones para invertir en países que estaban intentando liberarse a sí mismos del yugo imperialista. En la actualidad, ambas naciones mantienen convenios en materia de formación y capacitación en nanociencia y nanotecnología, complementariedad económica y productiva estratégica, así como la transferencia tecnológica en agricultura, alimentación, industria, minería y construcción. En noviembre pasado, en el marco de la FITBEN, empresas turísticas iraníes se hicieron con importantes convenios con empresas venezolanas a fin de fortalecer e impulsar el sector turístico entre ambas naciones. Momento de hacer una primera pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos más información de América Latina y también del resto del mundo. Hablamos de Bolivia cuando volvamos. Ya venimos. Organismos financieros internacionales y el gobierno de Bolivia coinciden que este año el país podrá replicar e incluso superar el éxito económico de los últimos 5 años. Freddy Morales nos amplía. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, coinciden con el gobierno boliviano en que este podrá ser un buen año económico para el país,
con un crecimiento superior al 4%. Esto colocaría a Bolivia como uno de los países que a nivel latinoamericano con mayor Producto Interno Bruto. Antes éramos los últimos en crecimiento, ahora somos los primeros. La inflación se ha previsto en un 2,7%. Las previsiones de organismos internacionales son de un crecimiento del Producto Interno Bruto de 4.3%, en tanto que las del presupuesto de la nación son de 4.7%, por el impulso de la industrialización interna. Y la diversificación de nuestra economía, ya no simplemente exportamos materias primas, sino obviamente estamos industrializando. El tema de la urea, el tema del litio, el tema del potasio. La estabilidad económica del país se explica por los recursos extraordinarios que recibe el Estado tras la nacionalización de los hidrocarburos y de otras empresas estratégicas a partir del año 2006, lo que fortaleció las reservas internacionales que ahora financian proyectos de industrialización. En los últimos años, el financiamiento de los proyectos de inversión han sido más financiados por recursos internos que por recursos externos. Eso también ha cambiado radicalmente, porque antes solamente la mayor cantidad de financiamiento venía de recursos externos. Sin embargo, el déficit fiscal se está proyectando, ¿no es cierto?, hacia la baja. El presupuesto del Estado estima reducir el déficit fiscal en 1.34% respecto al año pasado, cuando se ubicó en 6.98%, y una inversión superior a los 9.000 millones de dólares, 1.000 millones por encima del año anterior. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Bien, y llegó el momento de revisar los precios de los indicadores del petróleo al cierre de la jornada de este jueves. Lo hacemos como de costumbre, iniciando con el precio del barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, que marcó $52,62, subió 0,65%. El barril del Brent de referencia en Europa también se encuentra al alza con $61,63, subiendo 0,39% frente a la jornada anterior. Y culminamos entonces con el crudo venezolano, que se ha mantenido estable en 329,24 yuanes. Así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.